Aunque no lo creas, el sangrado rectal es una causa muy frecuente de consulta y, como es normal, suele preocupar mucho a las personas que lo padecen. En la mayor parte de los casos, las personas asumen que tienen hemorroides y de ahí ese sangrado al evacuar. Pero no pocos pacientes acuden a la consulta muy preocupados por si pudiera tratarse de un cáncer de colon. Es por eso que vi necesario hacer este vídeo, que va a despejar muchas de tus dudas sobre las causas de este sangrado. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. De hecho, si te quedas con ganas de saber más, abajo en la descripción del vídeo os dejaré unos enlaces buenísimos. Claro, ¿qué te voy a decir si son míos? Sobre cada una de estas patologías. Pero, antes que nada, me gustaría explicarte qué es el sangrado anorrectal, ese que los médicos llamamos rectorragia. Pues se trata de una hemorragia de sangre roja y fresca, muy similar a la que vemos cuando nos hacemos una herida o un corte, y que podríamos ver en la propia taza del aseo, en el papel cuando nos limpiamos tras ir al baño, o incluso alrededor de las heces. Y este sangrado puede estar causado por distintas enfermedades, siendo la más frecuente, como ya habrás imaginado, las hemorroides. Y es súper importante que os diga que la enfermedad hemorroidal es una patología anorrectal benigna y muy frecuente en la población. De hecho, se calcula que hasta el 50% de la población occidental va a tener problemas con las hemorroides o con las almorranas al menos una vez en la vida. Y normalmente está relacionada con ciertos factores que aumentan la presión intraabdominal, como por ejemplo sería el padecer de estreñimiento crónico, que nos lleva a realizar más fuerza en los pujos para conseguir defecar, o cuando estamos mucho tiempo sentados en la taza del aseo, por ejemplo mirando TikTok o incluso YouTube. Pero también está relacionada con el sedentarismo, la obesidad o, en el caso de las mujeres, con el embarazo o incluso el parto, por el trabajo que se realiza para conseguir que nazca el bebé. ¿Pero qué es la enfermedad hemorroidal? Pues bien, se trata de una dilatación o un prolapso de los plexos venosos que existen en el canal anal, es decir, la parte final del tubo digestivo, que causa sangrado rectal, que suele ser indoloro, es decir, no nos duele, aunque también puede dar cierta molestia o sensación de comezón en la zona. Y estos síntomas son acompañados habitualmente por un pequeño bultito que podemos notar en la zona de alrededor del ano, que puede estar fuera, lo podemos ver desaparecer o incluso lo podemos introducir con nuestro dedo, pero puede, en los casos más avanzados, que esté permanentemente fuera. Dependiendo del grado, las hemorroides van a requerir un tratamiento conservador, evitando el estreñimiento o los factores que las desencadenan, o incluso llegar a necesitar de una cirugía. Aunque es muy importante que os diga que no todos los bultos perianales son hemorroides, ya que hay muchas otras causas de bultos en esta zona. Por eso, siempre es recomendable acudir a vuestro médico, para que os pueda explorar y os garantice que se trate de esta enfermedad. La segunda enfermedad de la que te quiero hablar es la temida fisura anal, que se trata de una herida en la mucosa del canal anal, que normalmente está relacionada por un traumatismo en esta zona, como por ejemplo al realizar un gran esfuerzo al defecar cuando padecemos de estreñimiento crónico, también las diarreas prolongadas o el sexo anal, entre otros factores. En el caso de la fisura anal, el síntoma principal es una hemorragia junto a un dolor intenso, que empeora al defecar, pudiendo ver el papel higiénico manchado con sangre rojo fresca o incluso la taza del váter, siendo este dolor el motivo de la consulta, ya que, como os podéis imaginar, puede empeorar mucho la calidad de vida, ya que pensemos que se trata de una herida en una zona que tiene que realizar sus necesidades fisiológicas una vez al día o en algunos casos varias. Esto me lleva a la tercera entidad de la que te quiero hablar, la enfermedad diverticular o diverticulosis, que se trata de una formación de una especie de sacos o bolsas que se hernian a través de puntos débiles en la pared del intestino grueso. Sus síntomas pueden incluir estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, distensión del abdomen e incluso ir acompañados de sangrado rectal, siendo en ocasiones este sangrado un sangrado rojo fresco como el que estamos hablando, o en otras ocasiones un sangrado más tipo mermelada de tomate, dependiendo de la zona en la que el divertículo esté sangrando, si es más distal, más cerca del ano o más cerca del inicio del colon. La buena noticia es que este síntoma es muy poco frecuente y cuando aparece suele ser autolimitado y afectar sobre todo a personas mayores. ¿Y cómo sabremos si tenemos divertículos? Pues su diagnóstico de elección es la colonoscopia. Pero si no estuviera disponible, la TAC abdominal también nos puede dar unos muy buenos resultados. Y en caso de no poder realizar ninguna de estas dos técnicas, la ecografía abdominal también nos puede dar signos de enfermedad diverticular.
Si te está gustando el vídeo, no dejes de compartirlo con familiares y amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. La cuarta enfermedad es la fístula perianal, que se trata de un túnel infectado e inflamado que se desarrolla por debajo de la piel que rodea el ano. Normalmente cuenta con dos orificios, uno interno que se encuentra en el canal anal o en el recto, que es el origen de esta fístula, desde el que parte el trayecto fistuloso hasta una región en la periferia del ano. Y déjame que te diga que se trata de una patología relativamente frecuente, que hasta en el 50% de los casos está precedido de un absceso perianal, que es un acúmulo de pus de origen infeccioso en la piel de alrededor del ano o de dentro del canal anal. Pues bien, la fístula lo que va a producir son unas secreciones alrededor de la zona del ano, bien de material purulento, sangre, mucosidad y en algunos casos incluso materia fecal. Se diagnostica fundamentalmente por la exploración física, aunque es importante deciros que el tratamiento es quirúrgico y puede llegar a ser muy complejo. La quinta y última enfermedad de la que os quiero hablar puede que sea la más temida por todos, y es el cáncer colorectal. Habitualmente el cáncer de colon da un sangrado microscópico, es decir, no lo veremos a simple vista, y se puede detectar con pruebas de cribado como por ejemplo la sangre oculta en heces, que seguro que os suena. Pero en ocasiones, sobre todo en el caso del cáncer de recto, que es la parte final del tubo digestivo, se puede producir la hemorragia con sangre roja fresca, que no duele y que por este motivo puede llegar a confundirse con las hemorroides. Aunque es importante que os diga que la enfermedad hemorroidal no está relacionada con el cáncer, es decir, no aumenta el riesgo de padecer cáncer de recto o de colon. Y la buena noticia de todo esto es que entre todas las causas de sangrado anorrectal, el cáncer de colon es, como mucho, la menos frecuente, ya que en la mayoría de los casos estos sangrados se tratan de hemorroides, fístulas o fisuras. Pero la única forma de asegurarnos de que no se trate de un tumor es acudir a nuestro médico de confianza para que nos haga una exploración física, empezando por el tacto rectal. Quizás también te realice una anuscopia, que es la introducción de un aparato similar al espéculo, pero para la zona del canal anal, para permitir así la visualización de esta región. Quizás tras la anuscopia sea necesario ampliar el estudio con una colonoscopia, que nos permitiría realizar la visualización completa de todo el trayecto del colon, para ver si así hay alguna lesión maligna. Y tras todo esto, poder descartar que la causa de la hemorragia no sea un cáncer colorectal. Al despejar tus dudas y reducir tu incertidumbre, seguro que disminuye tu ansiedad, ya que seguro que si has sangrado tras ir al baño, habrás entrado en internet y puede que hayas llegado a vídeos como el mío y la palabra cáncer te haya asustado, y esto es normal. Pero insisto, es la causa menos frecuente y hasta en el 90% de las ocasiones este sangrado rectal es de causa benigna. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si quieres saber más sobre estas enfermedades, te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo te he dejado unos vídeos súper interesantes sobre cada una de ellas. Y aquí tienes dos de ellos. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.